Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Hola a todos, estamos en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia que busca poner en consideración debates alrededor de temas que están centrales dentro del país. Y hoy hablaremos de algo absolutamente central para una universidad, lo que tiene que ver con la investigación. Tenemos un par de invitados que nos van a referir sus conceptos acerca de lo que significa medir la investigación en la universidad. Miremos quiénes son. Fanor Mondragón Pérez, colombiano, graduado como ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Hokkaido de Japón. Actualmente es el vicerrector de investigación del Alma Mater. Lucy Gabriela Delgado Murcia, colombiana, graduada como bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Posee un doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional sede Bogotá. Actualmente se desempeña como directora del Fomento a la Investigación de Colciencias. Como vemos, este par de profesionales de la investigación, la doctora Gabriela Delgado Murcia, que es directora de Fomento de la Investigación de Colciencias, a quien le damos el agradecimiento por estar con nosotros, y al profesor Fanor Mondragón, nuestro vicerrector de investigación. Vamos a comenzar este programa que lo hemos denominado La ciencia y su modelo de medición en Colombia, que ha generado algún debate después de la reclasificación de los nuevos grupos de investigación. Tal vez sería una obvia pregunta comenzar diciendo cuál es el concepto de excelencia en la investigación, doctora Gabriela Delgado. Pues en este momento ese concepto no está 100% definido, lo que se tiene son una serie de parámetros y criterios para valorar y diferenciar las distintas investigaciones y el impacto que ellas generan en unas transformaciones que se esperaría sean a todo nivel, sociales, económicas, científicas. Pero el término excelencia está en este momento muy ligado a la calidad de la investigación en términos de visibilidad, de impacto, de apropiación social como un tema novedoso y que es de reciente ¿qué será? Generación, de reciente apropiación. Doctor Fanor, para la universidad ese concepto de excelencia ¿está claro o también está, digamos, en proceso de elaboración? No, igualmente. Es que en general, en el mundo, ese concepto de excelencia es relativo. Es excelente con respecto a qué. Y lo que siempre se busca es de que sea el mejor de lo que hay en este momento para escoger. Por ejemplo, uno encuentra que el Instituto Max Planck de Alemania dice, yo quiero investigadores excelentes, y lo que hace es buscar una serie de hojas de vida y escoge de esa categoría, dice, bueno, en esta categoría que tengo aquí, o en este número de hojas de vida, este es el mejor, y a eso lo llaman excelente. Para el caso particular de Colombia, esa medición que trata de mostrar los mejores y por ende acercarse a la excelencia, supondría uno, ¿está mediada por reflexiones propias o por reflexiones internacionales alrededor de esa medición? En este momento por mediciones internacionales, o sea, la gran relación que existe entre la ciencia y la educación, o más bien la educación basada en aspectos científicos y de investigación, pues demanda que tenga unos parámetros internacionales y que nosotros de alguna manera estemos alineados con ellos. Se dice que la educación y la investigación son universales,
está la educación globalizada, entonces pues mal haríamos en generar patrones tan propios, tan autóctonos, aunque reconocemos las diferencias y nuestras particularidades, pero la ciencia es universal y los parámetros deben ser considerados universales. En este momento sí estamos considerando por parte de Colciencias parámetros universales que además estén complementados o que atiendan también a unas necesidades del país como son las de la educación. En este momento nosotros no tenemos una cultura y de paso, que me imagino que lo hablaremos más adelante, un presupuesto que permita a personas dedicadas 100% a hacer investigación como aspiraríamos a tener en algún momento. En este punto histórico de Colombia tenemos una investigación que debe responder o que debe ir de la mano con unas necesidades en educación y formación de recurso humano de alta calidad. Por lo tanto, la investigación y la educación van de la mano y en este punto Colciencias considera importante valorar la alta producción científica con unos parámetros quizás muy universales, acompañado de la formación de recurso humano. En este momento no estamos midiendo simplemente investigadores, sino también el impacto que tienen esas investigaciones y cómo contribuyen a la formación del recurso humano. Pero si los parámetros son internacionales y obviamente una universidad tendría que pensarlo así, el concepto de pertinencia sí podría estar, digamos, cercano al aspecto local, regional, más próximo, digamos, a nuestras comunidades. No, indudablemente que nosotros sí tenemos que pensar en que sea pertinente, pero el hecho de que sea pertinente no quiere decir de que sea un desarrollo local que no le interese al resto del mundo. Yo, por ejemplo, puedo trabajar en un problema de minería que es igualmente importante para la gente que está trabajando en el tema en Australia o en otros países, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que se haga avanzar el conocimiento es muy importante en esos desarrollos para medir la calidad en la excelencia en la investigación. Que no se haga una repetición de los eventos que ya están reportados, por ejemplo. ¿Cuáles son entonces los fundamentos para medir si de todas maneras tenemos unas particularidades en el país y el mundo tiene obviamente otras? Para el caso nuestro, ¿cuáles son esos elementos? No, pues en este momento Colciencias ha considerado y probablemente si la comunidad científica participara más y nos ayudara a identificar las diferencias y a valorar productos que clásicamente no necesariamente están en la universalidad y que son tan particulares, pues igual hay necesidad de valorarlos y de medirlos. Una cosa es la originalidad particular y de pronto lo que yo considere y el valor particular que yo le doy a mis investigaciones y a mis resultados, sino siempre tengo que considerarlos, valorarlos en comparación, como decía el señor vicerrector, con otras comunidades o con pares académicos. El mundo entero se mueve con los pares. Entonces, el que yo haga algo original, eso no es sinónimo de excelencia y siempre esa excelencia y esa valoración tiene que estar determinada por la evaluación de un par, cualquiera que él sea, de las mismas comunidades. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Colciencias en este momento tiene 37 distintos productos en donde se encontrarían los que llamo clásicos, los artículos científicos, las patentes, cuyos parámetros, los libros resultados de la investigación, que sus parámetros son universalmente conocidos y se sabe incluso cómo tasarlos y cómo definir cuáles son los mejores y cuáles están en camino de ser los mejores, cuáles mueven la frontera del conocimiento, etc. Hay otros para los cuales no se tienen antecedentes, hasta ahora se están construyendo esos antecedentes. Toda la medición se basa en aspectos matemáticos y estadísticos y esas construcciones demandan hacer simulaciones y resultados previos con antecedentes previos. Hay que construirlos. Bueno, ¿y cuál es el papel de las universidades en la construcción de esas herramientas de medición? Porque de todas maneras son aplicadas a los investigadores de universidades. No, la universidad o las universidades colaboran estrechamente con Colciencias. Lo que pasa es de que cuando se elaboran, por ejemplo, unos primeros borradores, esos borradores se tienen que devolver a las comunidades para que los revisen. Y lo que estaba diciendo la doctora Gabriela era eso precisamente, que necesita una mayor retroalimentación para poder saber si esos parámetros que están saliendo son los que verdaderamente representan o reflejan la actividad que está haciendo la investigación o la comunidad científica que está en las universidades.
Y no hay un riesgo, me disculpen la pregunta, de que esta forma de medir la ciencia termine siendo una suerte de tecnociencia, es decir, un asunto más de mediciones que de impactos reales, un asunto más de aprender la dinámica de cómo volverme visible, cómo saber dónde publico, es decir, preocuparme más por la manera de impactar que por el impacto mismo. No, porque es que allí hay unos resultados que son perfectamente mostrables y es lo que ya pasa a otro aspecto que es lo de la innovación, ¿no es cierto? Son todo ese montón de resultados que salen de la investigación y esa investigación que pasa a ser usada por la sociedad, que ya se llama innovación, entonces eso es lo que se muestra. Y de eso tenemos forma de mirar, y hay elementos, hay parámetros para mirar eso. Sí, eso ya es conocido, eso también se conoce. O sea, el que entiende, digamos, el devenir lógico de una investigación sabrá que no solo las transformaciones de último minuto se llaman innovación. La innovación derivada de la investigación tiene un camino que tiene parámetros y criterios que son fácilmente identificables. Entonces, el uso de esas innovaciones derivadas de la investigación pues son las que pueden ser empleadas para mejorar las condiciones de unas comunidades, de la sociedad, etcétera. Hay algunas de ellas que me imagino son a las que usted se refiere, son los aspectos sociales, es decir, no son no todo lo patentable, no todo lo que conlleve a un uso tangible, sino hay intangibles que terminan conduciendo a unas transformaciones de comunidades y de sociedades que hasta ahora, eso es a lo que me refiero, se están construyendo. Hay un término que se ha acuñado en los últimos tiempos que es el término de la innovación social. ¿Qué de lo patentable realmente termina transformando una sociedad positivamente, porque hay innovaciones que también transforman negativamente, y cuáles de esos intangibles o qué instrumento empleo yo desde el tecnicismo de la medición para valorar un impacto en una comunidad, para valorar una transformación derivado, por ejemplo, de los ejercicios de investigación y de las actividades de investigación en las áreas sociales y humanas. Esas innovaciones que no son patentables hasta el momento, Colciencias las ha identificado y las ha puesto al nivel de las leyes, de los decretos, de las normas, que terminan equivaliendo desde nuestro criterio y desde el ejercicio que hemos hecho con las comunidades científicas, poniéndolo al mismo nivel de las patentes. No, lo entiendo. Hay un aspecto interesante que adicionar a esto, y es de que una innovación sin el acompañamiento de la parte social no es innovación, porque la única forma en que eso se va a llamar innovación es cuando tenga una aceptación en la sociedad, y para eso la parte social, la parte de las ciencias sociales, humanidades, es muy importante. Yo no quería, obviamente vamos a hablar más adelante de esa relación o de alguna manera esa diferenciación entre las ciencias exactas, las biomédicas y las ciencias sociales, en donde obviamente ese tema aparecerá. Básicamente mi pregunta tenía que ver con, es decir, el hecho de que mi artículo esté registrado en una base de datos, que obviamente tiene que ser así, ¿cierto? De pronto no puede tener, digamos, el riesgo es de visibilizar al investigador, de mejorarle sus condiciones, porque así es, económicas, específicamente, y no quiere decir que eso no sea justo y que valga la pena hacerlo, sino que de pronto el propósito sea un asunto más técnico, más de un objetivo particular, más de un esfuerzo del investigador por conocer la manera como se vuelve visible internacionalmente. Yo estoy de acuerdo con usted completamente. Eso raya no con la ciencia misma ni con la manera de medirla, eso raya con un aspecto que es supremamente delicado y que en este momento quizás también por nuestra idiosincrasia no es fácil de tocar, y se llama ética. Cuando un investigador realmente se preocupa más por publicar, por hacerse visible, porque su ego sea más importante que su misma investigación, realmente no podría llamarse investigador. El investigador realmente tiene una vocación distinta. El investigador, por supuesto, que necesita unas motivaciones y unos estímulos de cualquier naturaleza que van a ser importantes para mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto que es natural, pero un verdadero investigador no solamente está pensando en los puntos salariales.
no solamente está pensando en que hacerme visible para que me inviten a todos y ser supremamente reconocido a punta de cosas que eventualmente no, él es lo que menos está pensando que realmente impacten o transformen una sociedad. Eso no necesariamente, o sea, yo le entiendo el punto, pero no necesariamente tiene que ver con el instrumento que yo utilice para valorarlo, depende ya de calidades humanas y particulares en el marco de la ética de la investigación. No, desde luego que sería absolutamente irresponsable decir que todas las revistas que reseñan investigaciones internacionales hacen alusión a eso, pero la verdad es que eso existe. Es decir, además por las condiciones mismas, incluso en las universidades públicas, donde siempre llama la atención acerca de la manera como mejorar las condiciones salariales, y pero entonces puede estar eso viendo... es un caso particular para Colombia, no más. Eso que usted está haciendo referencia, sí, pero está hablando de Colombia. Obviamente, cuando está hablando de los científicos que están publicando para esto y aquello, pues está haciendo referencia a los científicos en el mundo, ¿no? Pues si hablamos en Colombia, que hay esa situación particular, pues ya eso es diferente. Yo estoy hablando es decir, este programa llama La Fuerza de los Argumentos y especialmente, y muy particularmente estamos hablando de la ciencia en el país. Y no es la intención, ni mucho menos es entrar en contradicción, es tratar de aclarar una pregunta que está todo el tiempo allí, ¿cierto? Hasta qué punto, digamos, el hecho de ser visible, de ser reconocido, de ser medido positivamente, eso realmente le sirve al país, es decir, y obviamente, ya ustedes lo dijeron, y le escuché al señor vicerrector hacer alusión a que lo que no tiene impacto en la sociedad, pues no debería llamarse investigación, pues digamos un impacto social, pero la verdad es que eso está ahí, y de alguna manera a un país como este le correspondería pensar en otras maneras. Y yo hablo como profesor universitario, no solamente pues como la persona que está yo quiero aquí. aclarar una cosa de lo que usted acaba de decir. A ver, la investigación, como lo decía el profesor Wasserman de la Universidad Nacional, es pertinente e impertinente, y a nosotros nos toca hacer de ambas, porque cuando se hace la investigación, que en este momento usted no le ve para qué se puede utilizar ese resultado, pero resulta de que dentro de 20 o 30 o 40 años van a salir los computadores cuánticos y eso, eso es lo que se va a usar. En este momento eso es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, no se sabe para qué es eso, pero eso no quiere decir de que esa investigación no haya que hacerla, hay que hacerla. Ahora, que el país en este momento requiere de la otro tipo de investigación, es cierto también, y ese tipo de investigación hay que fomentarla, pero no quiere decir que nosotros tenemos que descuidar la otra, en absoluto. Hay que hacer la investigación básica, fundamental, y la otra investigación también. O sea, la pertinente y la impertinente. Pero es que aquí, aquí todas las investigaciones yo creo que son pertinentes. El punto está en que también si pensamos que los recursos de un país son limitados, aquí la pertinencia está enmarcada en priorización y eso es lo que creo que tenemos que discutir. O sea, el punto de todas las investigaciones terminan siendo valiosas, aún las que no arrojan los resultados importantes, inmediatos, visibles, ¿sí? Todos son, o sea, todo lo que genere nuevo conocimiento es relevante para la humanidad, pero en estos momentos, y ya particularmente haciendo referencia en Colombia, la pertinencia está directamente relacionada con la priorización, y yo debo priorizar para saber dónde invierto los recursos, y es tan válida y tan importante la investigación básica, la investigación aplicada, de la mano con los desarrollos que terminen en una innovación. Entonces, vuelvo e insisto, aquí el problema no es el instrumento, no podemos culpar al instrumento de los fallos éticos en los que hemos incurrido muchos profesores. Entonces, y me lapidarán, pero como yo no estoy haciendo carrera política, pues yo puedo decir lo que pienso. Sumado al hecho de que sigo siendo profesora de la universidad, entonces tengo ciertas libertades que me permite el cargo como usted, ahorita que lo mencionaba, entonces yo puedo expresar con conocimiento de causa que la perversión no está en el instrumento es necesario porque si no fuera necesario calificar y diferenciar, pues nosotros como profesores no tendríamos ningún tipo de razón de ser, porque todos nuestros estudiantes pasarían. La ciencia no es un reality donde todo valga porque yo lo considero importante. La perversión no es el instrumento. Hay algo que permea nuestra sociedad, que nuestra comunidad académica no está lejos de eso, y es un problema social, que es el problema de la falta de ética.
No, está bien, yo no me quisiera ir por ese lado de la falta de ética, porque además es una cosa tan compleja y en la que también estoy de acuerdo, ¿cierto? Y que es muy importante en investigación. No, en todo, yo creo que eso, en todo, eso lo atraviesa. pero en investigación. Pero yo sí quiero decir es que no estamos objetando el instrumento, de todas maneras estamos sometidos a una medición, pero no quiere decir que un metro al que yo le puedo alargar y es elástico, realmente yo no puedo objetarlo. Aquí no está en consideración el metro, sino si el metro realmente es el que necesitamos. Entonces yo pongo un ejemplo simple. Hay una discusión acerca, simplemente para introducir la discusión, acerca de lo que pasó, por ejemplo, con la editorial de la Universidad de Antioquia, en donde 3 universidades fueron reconocidas, digamos, dentro de los parámetros de conciencia, la Universidad Nacional, la Universidad Remington y la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido. Uno diría, entonces es decir, toda la visibilidad de la ciencia que se puede hacer a través de la editorial de la Universidad de Antioquia, como no está dentro de estas mediciones, pierde reconocimiento, ¿cierto? Entonces habría que ver. El asunto es el medio por el cual seguramente se cometieron, no sé, algún tipo de errores y habrá, digamos, unas justificaciones para ello, pero la investigación que está allí, ¿cierto? Entonces pierde valor por el hecho de no estar indexada. No, mire, yo le quiero decir, Colciencias genera el instrumento de medición de editoriales como un parámetro para facilitarse la vida. Es decir, para no entrar a decir este libro es bueno y revisarlo ya revisado, sino como un instrumento para decir si este libro proviene de tal universidad, de tal editorial universitaria, a ojo cerrado yo le determino la calidad y le ahorro toda esa carga operativa de entrar a revisar lo revisado. Es solo por eso. En ese ejercicio, y casualmente ayer, y lo puedo decir ya públicamente, tuvimos una reunión con algunos de los representantes de la Asociación de Editoriales Universitarias, que estaban muy bravos con Colciencias, con toda la razón, porque después de un proceso de desgaste terminan solo reconocidas las 3 editoriales universitarias y universidades como la Universidad de Antioquia, su sello editorial no fue reconocido. Aquí el reconocimiento y los criterios que se emplearon y que se solicitaron fueron planteados por expertos editoriales que hacen parte de esa misma asociación, es decir, Colciencias no lo sacó de la manga. Colciencias se sienta desde hace 3 años con expertos editoriales, plantean unos parámetros y dicen qué vamos a medir, no el prestigio universitario, porque si no automáticamente todas las universidades, por ejemplo, acreditadas, su sello editorial es un sello automático de calidad. El punto no es ese, el punto es que ellos mismos nos dijeron instrumentalicemos esto, pidamos esta serie de condiciones y en el instrumento del checklist se quedaron algunas, que las que se quedaron no significa que tengan menos calidad, probablemente las que sí hicieron la tarea terminaron cumpliendo los requisitos que esos expertos le ayudaron a construir a Colciencias. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber que no solo vale el prestigio, que así como nosotros les decimos a nuestros estudiantes y les pasamos un examen y ya sabemos quién es el más pilo y el más brillante, pero igual él tiene que responder el examen porque ese fue el criterio que empleamos, es lo mismo decirles a los profesores universitarios y a las universidades. Estos son instrumentos de construcción conjunta. No podemos hacernos los de la vista gorda cuando es hora de trabajar y amasar unos criterios, que simplemente esperar a que salgan los criterios para decir no me gustaron y o los cumplo o no los cumplo. Es así de sencillo. Me parece que fue muy claro usted en la apreciación. Creo que está planteado inicialmente el tema para entrar en el siguiente corte a hablar específicamente de la implicación que tiene la medición en las ciencias sociales, en las ciencias exactas y en las ciencias médicas. Volvemos después del siguiente corte. Entramos a nuestro segundo corte aquí en La Fuerza de los Argumentos con el profesor Fanor Mondragón, nuestro vicerrector de investigación, y la profesora Gabriela Delgado Murcia, directora de Fomento a la Investigación de Colciencias. Y estamos en medio de un debate bastante, digamos, acalorado recientemente por la nueva reclasificación del grupo de investigación y particularmente un debate alrededor de si es posible medir igual a las ciencias sociales cuando se compara con los instrumentos de medición de las ciencias básicas, biomédicas, ciencias exactas, ciencias aplicadas, de ingeniería. ¿Es posible realmente hacer coincidir esos instrumentos? Yo sí creo que es posible hacerlos coincidir. Lo que sucede es que de pronto cambian en número y
el número, el instrumento que se emplee, es decir, si en las ciencias básicas el instrumento para divulgar esa generación, ese conocimiento generado son los artículos o las patentes ya en otros procesos, en el caso de las ciencias sociales son los libros los que tienen un mayor peso o ponderación dentro de todos esos elementos o productos que pueden ser empleados para publicar o socializar los resultados de una investigación, pero en términos generales el producto como tal es el mismo y tendría criterios para valorar esa calidad muy similares. Tan así será, el punto no está en el instrumento ni en el producto, está en comparar con pares o con iguales, es decir, esta es otra de las bondades que nadie le ha reconocido al modelo actual, precisamente porque seguramente todo modelo de medición, así se emplea el mismo instrumento de hace 10 años, genera malestares cuando uno no se ve en la foto, ¿cierto? Es solo eso, pero el instrumento sí tiene unas bondades que han sido producto de la discusión bien intencionada y de los argumentos cuando se expresan con el debido respeto, entonces Colciencias los acoge, la comunidad de la misma manera y construimos conjuntamente. ¿Qué tiene este modelo? Comparación por áreas del conocimiento, es decir, en este momento los grupos están clasificados por áreas del conocimiento, entonces no pueden decir que los de las ciencias sociales, que entre otras quedaron muy bien clasificados y en este momento con resultados preliminares, y ahora me referiría a ellos si me dan espacio, en el término preliminar son un poco más, así sea ligeramente superior en número, los grupos de las ciencias sociales y humanas comparados con unos que tradicionalmente habían sido más fuertes, que son los de las ciencias biomédicas y de la salud. En este momento podríamos decir, de acuerdo a lo que tenemos en nuestra base de datos de esos resultados preliminares, que las ciencias sociales y humanas están a la par que las ciencias de la salud y que indiscutiblemente, quizás por la misma devenir histórico y la trayectoria de las ciencias exactas naturales, ellas siguen teniendo una ponderancia a nivel de todas las categorías. Pero entonces, ¿por qué la percepción, y con razones, porque evidencian resultados, obviamente en los preliminares, en la Universidad de Antioquia, frente a la poca, es decir, lo poco beneficioso que resulta este tipo de medición para las ciencias sociales? No, pero no, es que eso no es cierto, porque nosotros, por ejemplo, estamos comparando la producción en ciencias sociales es con ellos mismos, como se acaba de explicar. Nosotros no estamos comparando química con sociología, se está comparando sociología consigo misma, o se está comparando antropología consigo misma. No, yo básicamente hablo de las bases de datos, sobre todo cuando se habla de Scopus, cuando se habla de ISI. No importa, pero si yo cojo la base de datos de sociología, lo que se le está solicitando a los investigadores es, allí hay unas clasificaciones y están por cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Allí están en todas las publicaciones en antropología. ¿Cuáles son las mejores? Las que aparecen en Q1. ¿Qué se le solicita a los profesores? Aspire a publicar en las mejores de su área. Que no se puede, pues entonces mire la segunda, ¿ya? Pero no es que no les digamos que no se someta a esos sistemas, tiene que someterse. Y lo que se le dice a los investigadores es, nosotros estamos mirando eso, estamos mirando en dónde están publicando. Pero para el caso particular de la Universidad de Antioquia, ¿usted cómo percibe esos resultados en materia de clasificación? No, la Universidad de Antioquia, con esos resultados preliminares, ¿y por qué quiero insistir en eso si es el punto? Preliminares porque desde que se publicaron hasta el momento en que hagamos y respondamos a las aclaraciones por parte de la comunidad científica, tenemos un mes, pero esas aclaraciones incluyen también la posibilidad de que Colciencias entre a modificar basados en esas aclaraciones algunos de esos parámetros, es decir, son preliminares porque seguramente el resultado final va a dar unas variaciones importantes de categorías actuales en donde van a variar incluso para aquellos grupos e investigadores que no solicitaron aclaración. Entonces eso quiero que quede claro para que la gente no sienta que ya soy A1 y yo como no hice reclamación me quedo en A1, no. O los que de pronto pobrecitos quedaron en una categoría, con sorpresa los vamos a ver en una categoría A precisamente por esos ajustes. Yo los veo muy bien, los veo también
en la medida en que son similares a los comportamientos de otras grandes universidades, como usted lo mencionaba, no son ninguna excepción a la regla. Como decía el profesor Fanor ahorita, las clasificaciones, por lo menos de las revistas, de los artículos publicados en revistas indexadas a las ciencias sociales, son mayoría y no les va mal. Cada vez están aspirando a estar en esos mejores cuartiles, y debido a las simulaciones que hicimos y considerando justamente las ciencias sociales, se disminuyó el cuartil en los productos denominados top para las grandes clasificaciones, es decir, se está tomando como un producto de muy buena calidad desde el tercer cuartil hacia arriba. Entonces, en este momento no hay ninguna excusa, y yo, si me lo permiten, y con la venia de las personas que hacen parte de la comunidad de las ciencias sociales y humanas, es un mito que cada vez se está desvirtuando con argumentos. Eso no es cierto, que los de las ciencias sociales y humanas no publiquen en muy buenas revistas, no es un mito que las ciencias sociales y humanas no produzcan investigación de muy buena calidad, es un mito que ellos no formen recurso humano de alta calidad. Y tan así que en este momento están equiparable su producción y la calidad de la misma con ciencias biomédicas y de la salud. Bueno, yo quisiera, precisamente para desmitificar lo que usted acaba de decir, si tiene el dato, profesor Mondragón, acerca de los grupos, es decir, esa estratificación, si yo hago la comparación entre ciencias exactas, biomédicas, salud, ingeniería, comparado con ciencias sociales, ¿cómo estamos en la universidad? No, lo que acaba de decir la profesora Gabriela, los grupos de sociales cada vez están publicando más en estas revistas de alto impacto, ¿no es cierto?, que están ubicadas en los cuartiles más altos. Los grupos de sociales están aumentando. ¿Qué pasa? Que los grupos de ciencias, de algunos de biomédicas, siempre han estado publicando en estas revistas. Y ya conocen cómo es someterse a esa evaluación mundial por pares, que uno somete un artículo aquí y se lo está evaluando una persona en China, o en Estados Unidos, o en Alemania, donde sea, uno no sabe quién lo está evaluando. ¿Qué es lo que ha pasado en estas otras disciplinas? Que no tenía esa tradición de estarse sometiendo a esa evaluación, y eso es lo que ha aumentado ya significativamente. Y nosotros vemos, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, varios grupos que pasaron a estar en este momento en categoría A1 de Colciencias, y eso están muy contentos, muy satisfechos de haber alcanzado estos niveles, y son de las áreas de sociales. No sé si sea políticamente correcto hacer esta pregunta. Con base, digamos, en ese análisis, cuando uno compara el rigor con el que se trabaja en la ciencia exacta, en medicina, en ciencias biomédicas, en ingeniería, y lo llevo al rigor, estoy hablando de los parámetros, con que se trabaja en ciencias sociales, ¿es necesario hacer algunos ajustes o qué podríamos decir frente a eso? No, yo creo que términos como esos son también bastante subjetivos, es decir, yo he visto personas absolutamente comprometidas tanto en las ciencias sociales como en las ciencias básicas como en las sociales, o sea, el rigor no es el problema, el rigor o más bien las diferencias que aún subsisten, porque, no, o sea, el hecho de que ahorita los números reflejen unos alcances distintos no significa que seamos ahora todos iguales, no, eso también sería decir mentira. Las ciencias sociales y humanas, cuando miramos la clasificación del investigador valorado desde su potencial individual, siguen estando en desventaja, son menos investigadores senior comparado con las otras, con las ciencias duras, digámoslo así, son menos visibles. Quizás habría que hacer algunos ajustes, pero no me atrevería, no por política, sino porque creo que no hay suficiente argumentación para decir que es culpa del rigor que aún subsisten esas diferencias. Pero yo conozco gente de la universidad, por ejemplo, que han estado trabajando en África en problemas de migraciones, antropólogos, trabajando en África en problemas de migraciones, publicando en las mejores revistas. ¿Y qué es eso? Pues, ¿y qué es lo que tenemos nosotros aquí en Antioquia o en Colombia? Migraciones, desplazamientos, es lo mismo. Y está aplicando seguramente la misma metodología, los mismos procedimientos que utilizó allá. Entonces, está bien, estoy tomando la voz de muchos profesores de las áreas sociales
en donde, por ejemplo, hacían esta comparación. ¿Qué significa que digamos que un producto que va en una revista, ¿cierto?, sea considerado como un producto de investigación, mientras que algunos productos son considerados de contenido? Es decir, el concepto de contenido ahí, ¿qué es lo que diferencia una cosa de la otra? Hay una cosa que es importante, es la pregunta que se haga el investigador. Eso es fundamental. Siga. No, aquí sí, digamos, ahí sí me voy solamente al tecnicismo. Probablemente muchas de las investigaciones que se fueron en el instrumento de Colciencias para generación de contenido y que no clasifican es simplemente porque no están visibles en unos grandes índices internacionales que el mundo entero reconoce, porque allí, basados en la citación del artículo, cuando yo cito el artículo estoy definiendo, probablemente, no es siempre, pero por lo menos sí es una constante en el mundo, que en la medida en que yo cito ese trabajo y cito ese autor, lo estoy tomando como referente porque ese conocimiento allí generado es mi punto de partida para mi investigación, y que adicionalmente de ese impacto me implica la visibilidad de mi investigación, y yo estoy generando conocimiento que es visible, que sirve, y me estoy convirtiendo en un líder de esa temática, de esa investigación, y alguien me está viendo para citarme y referenciarme. Probablemente lo que se va para generación de contenido, y estaría completamente de acuerdo, puede tener incluso mayor impacto que lo que está publicado acá, pero eso no es culpa de la revista. Si vamos a buscar culpables, es culpa del autor que no lo puso donde era para que alcanzara a tener el impacto y la visibilidad. ¿Por qué? Por múltiples razones que ahí sí políticamente no, en mi cargo no debería decirlas. Pero discúlpenme, hay un concepto que le voy a traer aquí que llama la universalidad de lo local. Es decir, hay asuntos locales absolutamente trascendentales que no tienen peso internacional o no tienen peso desde el punto de vista de ser visibilizados en una base de datos muy reconocida. Es posible, y es ahí donde apuntan los investigadores sociales, que ese tipo de productos sean medidos de otra forma para darle el reconocimiento. No, mire, ahí sí difiere un poco. Muchas revistas locales de solo ámbito local están en esas grandes bases de datos. Nadie dice que el que lo tiene que citar a usted tiene que ser el ojirrasgado del Oriente. Lo puede seguir citando su par académico de la vereda de al lado que también está trabajando en el mismo problema social. Pero no está en Scopus. No, es que la citación empieza, el ejercicio es de la revista también puede entrar a esas grandes bases de datos, puede no estar en Scopus y puede tener alguna visibilidad. El punto está en que en este momento Colciencias, yo me atrevería a decirlo, estamos hasta ahora considerando la posibilidad de construir un índice bibliográfico nacional que no sea ICI de Scopus, donde tengan cabidas esas revistas de calidad que simplemente no han hecho la tarea, pero sin el ánimo de generar controversia, porque esta va a ser otra controversia, es que no necesariamente esas no están allá simplemente porque tengan solamente un ámbito local donde solamente yo me vea conmigo mismo. No, yo creo que es que simplemente ha sido falta de hacer el ejercicio, de intentarme indexar y de que sea visible. Eso es, creo que ahí se resume el problema. No es que me pasaron para generación de contenido y mi investigación sea menos importante. Yo sí estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que hay mucha investigación importante. La universidad apoya ese tipo de iniciativas, bastante. No, yo sé que la apoya y bastante, no obstante, incluso había una suerte, ahora se llama generación de contenidos, pero había una suerte incluso de calificativo para cierto tipo de productos que era algo así como literatura gris, una vaina, un asunto que a veces está, por ejemplo, cuando uno habla de audiovisuales, habla de periodismo, habla de producción audiovisual. Yo siento, no sé, y ahí sí hablo en primera persona, que pareciera que Colciencias se hubiera quedado en que solamente Gutenberg tiene la razón. Resulta que Gutenberg sí tiene la razón a través de la imprenta y la impresión, obviamente, pero el mundo de hoy también ha cambiado, es decir, están las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están nuevos modelos de presentar investigaciones, está la fotografía, está el audiovisual, está la multimedia, está la crossmedia, es decir, el hipertexto. ¿Qué ha pasado frente a eso? Porque creo que también el mundo va cambiando y ese tipo de reconocimientos habría que comenzar a tenerlos en cuenta. Bueno, miren, ahí esta mañana lo discutíamos en la reunión que tuvimos en la mañana en la universidad con los profesores, y aquí el problema es de comunicación, credibilidad y mutua confianza.
Los investigadores no creen en Colciencias y Colciencias pues obviamente mira con desconfianza porque cada que se le acerca un investigador es para atacar la institución. Y eso limita la construcción conjunta. Entonces nadie le construye su casa a menos que usted diga cómo quiera que se la construyan. Entonces Colciencias se rodea y toma los instrumentos que le han permitido rodearse, es decir, que le ha permitido utilizar este instrumento de medición, para que hagamos una reflexión también desde el docente, y yo como juego la doble titulación en este momento, entonces puedo tener capacidad de autocrítica y autorreflexión. Un instrumento que lleva 2 años y medio en proceso de socialización para ajustes, cuando la comunidad se pronunció para decir que todo eso que usted está mencionando, que no se llame literatura gris a lo que está en construcción, porque gris no significa ni que sea del oscurantismo, ni mucho menos, sino simplemente por darle un nombre para que todo cuente, pero un instrumento que está en borrador no vale igual que uno que ya está publicado y que se sometió a pares. Igual todo es considerado. Cuando la comunidad académica de las distintas ciencias, de las distintas disciplinas, se pronunció en torno al instrumento. Es como si nosotros los docentes esperáramos a que saliera el instrumento para ver dónde Colciencias se equivocó para llegar a bajar el instrumento. Eso no está bien. Pero esa respuesta se la lanzo yo entonces al vicerrector. ¿Qué pasa con esta comunidad académica frente a esa inquietud? Es decir, la construcción, la elaboración, la discusión, el debate, el ajuste. ¿Qué ocurre? No, precisamente esta mañana en la reunión se veía muy claramente esa situación. Lo que pasa es de que los investigadores siempre tienen múltiples actividades que hacer. Y cuando llega este tipo de solicitudes, entonces siempre usualmente se dejan de lado y no se les presta la debida atención. Cuando ya se está aplicando el instrumento de verdad, entonces aparece, ahí sí se estudia el documento, y entonces ahí sí hay tiempo, pero cuando se hicieron las preguntas para que contribuyeran a mejorarlo, nunca se hizo, no se le dio la respuesta apropiada. Entonces, ahí hay parte de un problema de nosotros, de no responder a las preguntas que nos están haciendo. Eso es cierto, eso se vio esta mañana. Bueno, el debate está planteado, yo creo que lo importante aquí es no generar de alguna manera roces entre la ciencia social, entre las ciencias médicas, entre las ciencias exactas. Creo que al final es la construcción del conocimiento entre todos. No obstante, estas situaciones siempre se dan, y para tratar de saber cómo estamos, particularmente en la Universidad de Antioquia, esperemos el siguiente segmento para continuar con nuestro programa aquí en La Fuerza de los Argumentos. La ciencia y su modelo de medición en Colombia, ese es el tema que en este momento nos ocupa aquí en La Fuerza de los Argumentos, un programa de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, en el que la investigación, obviamente como uno de los ejes centrales de la institución, está siendo aquí sometida a algunos debates entre el profesor Fanor Mondragón y la profesora Gabriela Delgado Murcia en nombre de Colciencias. Para el caso específico nuestro, ¿cuál puede ser el resultado después de este informe preliminar en materia de grupos de investigación de investigadores, profesor Fanor? A ver, en general, a nosotros nos fue muy bien y notamos que todos los grupos de la universidad han tenido una tendencia a mejorar. Básicamente, los grupos que han sido clasificados como A, B, C, D, se mantiene el número. Sin embargo, hay una redistribución interna y mostrando de que todos están mejorando. Los que antes eran A, ahora pasaron a A1, y de esa manera tenemos 55 grupos en A1, tenemos 26 grupos en A, 52 grupos en B, 67 grupos en C y 25 grupos en A. Disculpe, profesor, yo quiero aprovechar específicamente, como ya ese A1 no es el mismo A1 que teníamos, ¿qué cambió ahí y qué es pertenecer a A1? Pertenecer a A1, como lo mencionaba en algún momento, es tener una correspondencia entre las funciones que hoy en día al país le deben corresponder a las entidades de educación superior, a las instituciones de educación. Jalonar la investigación y formar estudiantes. Es decir, en este momento, a diferencia de los criterios empleados en las clasificaciones anteriores, Colciencias le da
un peso importante a la formación de estudiantes de alto nivel, maestrías y doctorados. No significa eso que, como no todos los programas tienen maestrías y doctorados, el formar estudiantes de pregrado también tiene unos reconocimientos, pero en número de estudiantes equivale un estudiante, y perdón, estoy hablando desde el punto de vista matemático, un estudiante de doctorado equivaldría a 4 estudiantes de maestría o a X número de estudiantes de pregrado según el programa. Un grupo A1 tiene que tener un investigador senior o asociado ligado a su grupo o vinculado a él, tiene que tener una producción científica equivalente a sus años de existencia o a la ventana de observación y tiene que tener productos de apropiación social en unos niveles relacionados con la calidad. El A tiene otros, el B tiene, hasta el C, hasta el D, que serían los mínimos requisitos que equivaldrían, pero en la estadística no hay esa equivalencia, a la mínima condición para ser reconocido como grupo. Es decir, un grupo con lo mínimo sería ya de categoría D, aunque no siempre ocurre. Y comparativamente con el país, ¿cómo estamos, profesor Mondragón? Como lo mencionó la profesora Gabriela al comienzo, estamos en un segundo lugar con respecto a la Universidad Nacional y en cuanto a grupos A. También hay otra clasificación que me gustaría, a grupos A1. Me gustaría mencionar, y es de que Colciencias en esta oportunidad está clasificando a los investigadores. Y en esa también tenemos una posición bastante importante en el número de investigadores senior que tiene la Universidad de Antioquia. ¿Qué es un investigador senior? Digamos en esta clasificación que además ese término término era nuevo. Bueno, un investigador, como dice el profesor Fanor, es la primera vez que se clasifican también investigadores. Un investigador senior o los investigadores que en este momento han sido clasificados o catalogados como tal, cumplen también esas mismas funciones misionales. Son investigadores activos que permanecen generando conocimiento y ese conocimiento representa productos con unos ciertos estándares de calidad, que además forme recurso humano de alta calidad y que tenga una producción cuantitativamente superior a las de las demás categorías. Tenemos 3 categorías de investigadores, el senior, el asociado y el junior, cada uno con unos parámetros diferenciales, y lo que denota es la comunidad científica que creo que en este momento está activa y que sería la responsable de la formación del recurso humano de alta calidad. No están aquí seguramente representados, y eso sí quiero mencionarlo, que el instrumento que tiene Colciencias, el poco tiempo que pudieron dedicar seguramente los investigadores para no hallar culpables, sino encontrar dónde pudieron estar las falencias del subregistro, no se diligenció debidamente la información, entonces algunos productos no están y algunos grupos no están debidamente clasificados, vale, ni los investigadores están reflejados su información acá, porque simplemente en la parte operativa se quedaron por alguna parte del instrumento. Y la última cosa es que hay unos investigadores que son a los que el país, no Colciencias, sino el país debería rendirles un homenaje y que deberían estar por fuera de estas categorías, que son los pilares de la investigación en Colombia, que no está, y que de pronto, porque ya en este momento no están formando estudiantes, eso no significa ni que no tengan el mérito ni que les debamos hacer el debido reconocimiento. Esos, para mi juicio, no deberían ni siquiera, no aparecen. O quedaron como junior. Sí, ¿y eso no es lesivo? ¿Eso no quita, digamos, el impulso, el reconocimiento, digamos, a una tradición? Sí, pero en este momento, vuelvo y repito, no se consideraron acá porque aquí no estamos mirando trayectoria. Creo que debería abrirse una convocatoria, un capítulo especial de esta convocatoria para esas trayectorias y reconocimientos especiales, sí, y para lo que es la investigación activa y para mirar dónde está la responsabilidad que asumo debería recaerle a estos investigadores en ser los responsables de jalonar la investigación y la educación en el país. Hay otro punto interesante, y es qué va a pasar ahora, ¿no es cierto? Entonces, esto es una operación continua, en continuo. Esta es una operación que eventualmente, esto paró durante 2 años y medio, y creo que eso también fue lesivo para el país, para Colciencias y para las instituciones universitarias. De aquí en adelante, y con el instrumento ajustado, esperando que la comunidad participe debidamente, diciendo no que el instrumento me lo borren, sino cómo lo mejoro,
Esperaríamos abrir una nueva convocatoria en septiembre. El reconocimiento tanto de grupos como de investigadores dura un año, es decir, hasta abril del 2015 mantendrían esta vigencia quienes se presentaron y cumplieron con lo que se estipuló en la convocatoria, y en septiembre se vuelve a abrir el proceso de tal manera que puedan presentarse, corregir, y seguramente al 2015 tendremos nuevamente una muy buena información, porque creo que de pasar de un instrumento supervalorado porque tenía criterios no tan rigurosos, vamos a tener en el día de una información subvalorada por cuenta de que no registraron la información. Con unos recursos tan exiguos que, según comentábamos, son cercanos al 0.3% del Producto Interno Bruto colombiano. Esos resultados son los esperados, estamos pidiendo más de lo que el Estado da, comparativamente con el mundo, ¿cómo estamos en ese escenario? ¿Qué podemos decir? Arranco. Yo le voy a contestar no como funcionaria de Colciencia, le voy a contestar como profesora a título muy personal, y es, hay que hacer una serie de análisis muy juiciosos. Nosotros somos un país pobre, que lamentablemente la investigación no está dentro de las prioridades de las agendas prioritarias del país, y eso es lamentable, y probablemente alguien nos va a decir, con ese poco Producto Interno Bruto, la investigación que ustedes tienen es maravillosa. Pero hay que mirarlo también retrospectivamente, es decir, el país sí ha hecho inversiones, por pocas que sean, nosotros ya tenemos una tradición. Y pues yo soy de las que pienso que uno con 10 millones de pesos decide dónde publicar, qué hacer y si lo hace responsablemente. No por ser pobre yo puedo publicar donde nadie me lea y simplemente me gano los puntos salariales. Muy bien. A ver, no, yo creo que allí sí estamos haciendo algo, pero tenemos la capacidad para hacer muchísimo más. Lo que pasa es de que necesitamos que el gobierno saque unas políticas apropiadas para financiar la ciencia y la tecnología y la innovación en Colombia. Y eso solo podemos lograr si contamos con el apoyo, por ejemplo, del Congreso, para que se haga la financiación apropiada. Nosotros necesitamos tener otros instrumentos para que el conocimiento de las universidades pueda fluir hacia el entorno. En este momento nosotros no tenemos eso. ¿Daría una cifra? Del 2%, mínimo el 2%, Bueno, que es lo que siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo, pero aún así con 2% estaríamos por debajo de los países de la OCDE, a donde nosotros queremos ingresar, que tienen el 2,5%. Bueno, y entonces creo que quedó planteada de alguna manera una primera visión a este análisis de la nueva reclasificación de los grupos de investigación en Colciencias, y sobre todo planteado este asunto de la investigación en el país. No me queda más que agradecer a la doctora Gabriela Delgado por su presencia. Muchas gracias. Al doctor Fanor Mondragón también, y a ustedes en una próxima oportunidad esperamos verlos aquí en La Fuerza de los Argumentos.